Palabra de mujer. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Usted sabe que aquí nos gusta conversar de todo y creemos que hay un tema fundamental que no podía estar ausente en nuestro programa, el tema del agua. Sabemos cuál es la situación actual en Bolivia, en todas partes lo estamos leyendo, lo estamos escuchando. Es un tema que nos ha obligado a pensar, quizá todas esas personas que no estaban habituadas y jamás en la vida se imaginaron que iba a llegar ese momento de no tener agua, como lo que está ocurriendo en muchas zonas de nuestro país. Hoy tenemos que cuestionarnos qué está pasando, qué estamos viviendo, de qué manera debemos hacer conciencia para que esto no siga aumentando, y en qué situación estamos parados como bolivianos frente a la realidad de un líquido tan vital como el agua. Quiero darle la bienvenida a Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza, y a César Flores, jefe de Responsabilidad Social de la Cooperativa de Aguas Zahuapac en Santa Cruz. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos cuidar el agua? Tan sencillo, ¿no? Yo quiero, antes de empezar eso, me gustaría que nos ayudara con un panorama general, exactamente, para ubicarnos, porque para quienes no tenemos, y me voy a definir una inconsciente en esto, como mucha gente entre la población, de repente empiezo a leer sequía de un lago, sequía de otro lago, deshielos y algo que a lo mejor parecía demasiado lejano, de repente es muy próximo y se me secan los lagos más importantes del país, y mis amigos en La Paz no tienen agua para tomar. Entonces lo que parecía lejano hoy me sacude y me golpea. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, y quizás voy a empezar muy resumidamente para contextualizar lo que está pasando. Sucede que, bueno, en el mundo tenemos gran cantidad de agua por los mares, un 70% del planeta compone agua, pero el agua dulce disponible para el consumo, para la producción, solamente es un 3% del planeta. Y este 3% los millones de habitantes consumimos, y no estamos haciendo un cuidado adecuado de este recurso tan vital, ¿no? Bolivia tiene una posición biogeográfica tan importante en Sudamérica. Justamente somos la cabecera de la cuenca del Amazonas y la cabecera de la cuenca del Plata, dos cuencas las más grandes de Sudamérica, ¿no? Y lo que está sucediendo es que ya nuestras actividades, nuestro consumo, también tenemos un consumo demasiado irracional, no solo con el uso del agua, sino con los alimentos. Entonces todo ha desencadenado en una serie de impactos, que a esto se ha sumado el cambio climático, que en Bolivia no es algo que va a suceder, ya 30 años que venimos de manera silenciosa sintiendo este impacto, silenciosa, porque ya hubo en estos 30 años 1 grado centígrado de incremento, y hay regiones del país donde la lluvia ha disminuido en un 17%. Y el invierno no es invierno. Y el invierno ya no es invierno, ¿no? Entonces se ha modificado completamente los patrones climáticos de lluvia, de temperaturas, los distintos fenómenos, y a eso sumémosle que se ha adicionado un fenómeno más importante, que es el fenómeno del calentamiento global por el cambio climático, pero el fenómeno del Niño, que iniciaba ya en junio del año pasado y terminaba abril. Y esta época clave, que inicia un año hidrológico donde se recargaban los acuíferos, justo disminuyó más aún la cantidad de lluvias. Un análisis que hicimos en FAN, por ejemplo, en Cochabamba, que ya se sentía mucho en agosto la sequía, en marzo y abril, que habitualmente llovía la suma de estos 2 meses 90 milímetros, este año llovió 2 milímetros. Ay, wow. Es dramático. Sí, es dramático, ¿no? Y en San Ignacio de Velasco, en varias provincias de Santa Cruz, por ejemplo, el promedio del semestre llovió menos 45% lo habitual, ¿no? Entonces, todos estos impactos, sumémosle a nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de acceder a los recursos naturales, nuestra forma de quizás no tomar conciencia, más cambio climático, más fenómeno del Niño. Mi amiga Paola. Lo ves lejano. Yo me recuerdo hace 10, 15 años estas noticias de las sequías, por ejemplo, en el Chaco boliviano, era una cuestión cíclica. Ay, en esta época hay sequía, se muere el ganado, faltan... O veías como que el cambio climático es algo que va a pasar en el próximo siglo, pues sabe que estamos viviendo el próximo siglo, y parece que de repente clic, se aceleró, alguien puso on y empezó a avanzar. No hay agua para que tome la gente. Somos
inconscientes, Aquí pese a todo lo que estamos viendo. Y no estamos hablando solo de Bolivia, estamos hablando del mundo entero, donde ya le dicen de tal hora a tal hora su grifo va a estar habilitado para que ¿cómo se dice? Recolecte agua. Todavía no lo tenemos y por eso creemos hoy en día más que nunca. Te juro que a veces veo que corre el grifo cuando estás lavándote los dientes, o que ves a alguien que está regando el jardín o lavando la movilidad, y me da ganas de parar y decirle: señor, por favor, no bote así su agua, cuídela. Y en este tipo de ser consciente y de saber qué usar, me parece que ustedes han hecho como campaña de concientización muchas cosas, ¿no? Para poder entrar en la responsabilidad que tenemos sobre el daño que ya está hecho. Bueno, en realidad, de manera intrínseca, la cooperativa, con los 37 años que tiene, por el mismo hecho de ser cooperativa, siempre ha buscado la manera de buscar y de ver que nosotros tengamos opciones, ¿no? La cooperativa se creó con la intención de brindarles un servicio de calidad a la población, ¿no? Por el hecho de que teníamos carencia del mismo y no habían las condiciones óptimas como para poder hacerlo. ¿Qué se analiza, por ejemplo, cuando se hace una campaña de comunicación de cuidado del agua? Fundamental. Nosotros tenemos estudios socioeconómicos para saber los niveles con los que estamos repartiendo el agua. ¿Cómo se está repartiendo, por ejemplo, el agua en este momento? ¿Cuánto le correspondería a cada hogar? Hace 17 años aproximadamente nosotros congelamos nuestra tarifa. Se cobraba 35 bolivianos por 15 metros cúbicos. Después del estudio nos arrojó una información muy interesante, que la mayoría de la gente que consumía el agua dentro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra era de clase media baja. Entonces se baja a 10 metros cúbicos, que era lo que se utiliza más. ¿No? 10 metros cúbicos para una familia promedio. 10 metros cúbicos por 25 bolivianos para una familia base. 4 personas. Exactamente, estamos hablando, para que la gente lo pueda comprender sin mayores inconvenientes, de un promedio de 50 turriles. ¿Al mes? ¿Al año? Al mes. Es la tarifa básica. Es lo que me corresponde a mí y a mi familia, digamos. Exactamente, ¿no? Como algo básico, elemental. ¿Eso es un uso consciente? Porque ahí me parece que es la palabra clave, ¿no? Sí. O sea, porque a lo mejor yo me puedo gastar, usted me dice 50 y yo me puedo gastar 200, digamos, para mi piscina, para lavar el auto, para... Claro, hay que ver el equilibrio, ¿no? Estamos hablando de una familia promedio que sale a trabajar, que queda en la casa, ¿no? Estamos hablando de inclusive barrios, zonas, dormitorios que solamente la gente va a descansar y que viene a la ciudad a poder hacer. Mencionamos, por ejemplo, un plan 4000, que es toda la zona alrededor de la cárcel de Palmasola, ¿no? Y que son gente que vienen a trabajar en la industria y que a partir de las 6, 7 de la noche recién son barrios que nuevamente se poblan. Pero tenemos zonas de la ciudad que te consumen tranquilamente. El promedio que nosotros tenemos en Zahuapaque es de 65, 70 litros por día por persona. Pero hay zonas en la misma ciudad que te consumen hasta 100, 150. O sea, para entenderle, ¿a mayor ingreso, mayor consumo de agua? Siempre. 60, 65 litros por día por persona. El promedio en general, tomando el mínimo y el máximo. Pero tenemos zonas que llegan inclusive hasta los 250, incluso una forma irracional de pensarlo, hasta los 300 litros por día por persona. César, en algunas zonas. Quiero ir a lo práctico. ¿Qué hago para cuidar el agua? Denos consejos prácticos para hacer en nuestra casa. Hay algo muy elemental que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La cooperativa te brinda el servicio de agua domiciliario. Entonces, en el domicilio donde nosotros tenemos la cuna para poder buscar la solución, ¿no? En el goteo diario, en el dejar los grifos mal cerrados, en el no subsanar algún daño que tengamos en nuestra vivienda, porque la gente muchas veces se queja de que se le está llegando la factura ¿no? bastante elevada, pero no tiene el cuidado de cerrar el grifo en la noche y salir un ratito, un minuto. Dejemos la novela un minuto en el momento de la propaganda y salgamos a mirar el medidor. Si ese medidor está dando vuelta, no hay dónde equivocarse. Indefectiblemente nosotros estamos teniendo fuga en la vivienda. Hay una fuga. Hay mucha gente que viene a la cooperativa, por ejemplo, y se queja, ¿no? Y se querella con toda la razón porque la factura se le está elevando. Mandamos inspectores a su vivienda y cuesta identificar, porque claro, los grifos están bien, se han cambiado las duchas, pero hay zonas, por ejemplo, que no se pueden detectar muy fácilmente. La taza del baño. Cuando
la coloración que tiene en el tanque aparece en la taza, indefectiblemente también nosotros vemos una fuga que hay, porque la gomita nunca se cambia. Normalmente esa gomita debiese cambiarse una vez al año, pero fíjense, tenemos una casa con 10, 15 años de vida y no la hemos cambiado nunca. Hay que revisar las instalaciones hidráulicas. Por supuesto, es fundamental. Entonces, desde ahí nosotros estamos viendo qué es lo que ha pasado en la información que hemos visto en la prensa en la ciudad de La Paz. Tenían una pérdida de 40-45% en red. Eso es muy importante, tener las condiciones necesarias para que el agua llegue en óptimas condiciones para que no haya inconvenientes. En el uso consciente de este líquido, elemento vital, ¿qué recomendaciones hay, por ejemplo, que tienen también ustedes como Fundación de Amigos de la Naturaleza? El tema de que estamos acostumbrados, porque nunca antes nos había pasado, el sentir que nos está faltando. Básico, desde la cooperativa nosotros le podemos mencionar algo: el 80% del agua que consume al día, cada uno de nosotros se bota. Desde el momento que usted se levanta, está botando agua, con el aseo personal, el cepillado de los dientes, el lavado de la cara. Si nosotros vemos la manera de cerrar el grifo un momento, en la medida que nosotros estamos haciendo esta limpieza, este proceso, vamos a ayudar bastante. Eso es algo muy interesante. El 80% de lo que nosotros consumimos al día se está botando, y muchas veces sin darle un uso óptimo. Marlene, usted que trabaja en esto y que tiene muchísima conciencia entrenada, dígame 5 cosas que usted hace por cuidar el agua en su vida personal y cotidiana. Por ejemplo, al cepillarse los dientes siempre con un vasito de agua. Cuando uno se jabona en la ducha, tiene que apagar la ducha y uno puede aprovechar el agua del lavarropa, por ejemplo, ¿no? Cuando uno usa lavarropa, puede almacenar el agua que está enjuagando y eso puede servir para lavar el patio, para regar, ¿no? Son cosas bien sencillas, y algo bien importante que ayuda a regular las temperaturas, como también a aliviar todo este tema de, tenemos una época de verano con mucho calor y uno está acostumbrado a usar mucha energía, mucho aire acondicionado, y ayudaría mucho tomar conciencia de la importancia de los árboles que juegan, el rol que juegan en nuestros domicilios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay nuevas urbanizaciones, hay nuevas áreas que se están perdiendo los árboles, ¿no? Santa Cruz, de ser una ciudad verde, se está convirtiendo en una ciudad gris, y eso es lamentable, porque los árboles, además de que ayudan a recargar los acuíferos subterráneos, ayudan a regular la temperatura. Entonces no tenemos mucha necesidad ya de usar aire acondicionado. En dióxido en oxígeno. Exacto. Nos proporcionan una calidad de aire mucho mejor, ¿no? Entonces no es tan difícil, ¿no? Apagar la ducha, apagar el grifo, tomar conciencia de que hay que cuidar, ¿no? Es difícil en la medida en que necesitamos que sean muchas las acciones repetidas en pro de eso, ¿no? Me pesa que se acaba el tiempo. Quisiera conversar más con ustedes, pero quiero agradecerles muchísimo. Creo que tenemos que volver a tocar este tema tan importante para nuestro país. Quiero agradecerle muchísimo a la directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de FAN, Marlene Quintanilla, y al jefe de Responsabilidad Social de Sahuapac, César Flores. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Prometemos que tenemos que seguir profundizando en estos temas tan importantes para nosotros. Vamos a hacer un corte y en un minutito nos vemos aquí. Palabra de mujer.